Esto es el laberinto de Minotauro Beca. No es lunes, ni martes, ni jueves, ni viernes. A lo mejor se emite alguno de estos días o se emite un sábado o un domingo. Porque esto es un capítulo del laberinto de Minotauro Beca, pero no nada específico. Porque como pasó el año pasado y este año va a ser un pelín antes, cerramos la persiana, nos despedimos. Y es para que todos los oyentes sepáis que si no veis publicar podcast, tranquilizaos, no me ha pasado nada de momento. También os digo, esto probablemente lo haga o lo tenga hecho, un capítulo que tenga ahí para dentro de un montón de tiempo, y si no se publica ningún capítulo, salga porque tal, pero bueno, eso lo veremos algún día o no, nunca se sabe, pero no voy a publicar capítulos en una temporada porque se cierra la segunda temporada del evento de Minotauro VK. La primera, yo empecé el podcast en junio de 2023 y estuve hasta también junio de 2023, en julio y agosto enteros descansé. Y este año he decidido, yo como yo hago el podcast conmigo mismo, hemos hecho una reunión que, fijaos si el gobierno otros fuese tan fácil. Bueno, les pasa, que a veces entre el chico mismo, gobernando algunas veces en mayoría absoluta, no se ponen de acuerdo. Pero bueno, siendo una persona sería más complicado si no me pusiera de acuerdo conmigo mismo. Pero me he reunido conmigo mismo y he decidido que este año, la primera temporada del año pasado, fue de junio de 2023 hasta junio de 2024, pues las del año de este año, que empezó el podcast, volvimos en septiembre de 2024, va a ser hasta mayo, finales de abril, a lo mejor algún día de mayo se publica algo, pero en mayo prácticamente no se va a publicar nada, y luego o principios de junio o mediados de junio mi idea es volver el podcast, ¿vale? Para que va a volver el podcast, porque entre otras cosas yo en mayo voy a tener un feliz acontecimiento, alguna cosa os podéis imaginar. De todas maneras se va a publicar un podcast relacionado antes de esto, o sea, sobre ferias a un evento nupcial determinado que se organizan. Entonces si yo voy a ferias de eso, bueno, puede ser que a lo mejor, pero es como el que va a ferias de caza y luego no le gusta la caza, pues que de todo hay en esta vida, pero bueno. Entonces por ese evento y por otras cosas pues vamos a parar el podcast, también porque hay que parar y descansar, es algo que he decidido. Este año hemos decidido en esta fecha, a lo mejor en otras temporadas paro en Navidad en vez de tal, aunque en Navidad es una época que me cuesta parar, más que nada porque me gusta hacer los podcasts de historia y de otras cosas sobre la Navidad, sobre estas épocas, y luego aparte me gusta hacer el memorándum del año. Entonces bueno, cerramos esta segunda temporada del laberinto de Minotauro VK, de la que estoy bastante contento. O sea, estoy bastante contento cómo ha ido la temporada, o sea, tal, el apoyo de la audiencia y tal, no tanto en cantidad, que también vamos teniendo ahí tal, los números y tal, pero a mí, más que la cantidad, si me escuchan 1000, pero no tengo relación con el público y tal, cómo están gustando los podcasts, cómo a veces me pedís temas, cómo reaccionáis, cómo tal, me gusta bastante. Así que gracias a todos vosotros, a los que hacéis un huequito en vuestra vida para escuchar el laberinto de Minotauro VK. Sé que hay algunos que me escuchéis todos los días de la semana. Eso es mucho mérito y dice mucho de otro. Sé que hay gente que escucha los podcasts de lucha libre y no le gusta la lucha libre, o sea que tiene bastante mérito. También el podcast, como lo he contado alguna vez, se creó para que la gente que le gusta el tema de la historia escuche los lunes, el que le gusta lucha libre los martes, el que le guste la accesibilidad y todo lo que implica los miércoles, el que le guste el cajón desastre los jueves, el que le guste experiencias que yo cuento pues los viernes, y cada uno tenga sus secciones para ir escogiendo. Para eso está este formato del podcast, por eso creé yo el formato del podcast y tal. Entonces, bueno, estoy muy contento con algunos programas que he hecho este año. Algunos han tenido una acogida bastante buena y no me la esperaba, pero por un lado es una recompensa, y os abro también mi corazón, porque es una recompensa al trabajo y esfuerzo. Algunos podéis pensar que no hay preparación, pero esto es un podcast diario, sale de lunes a viernes. Hay temas, es que igual que hay podcasts que para algunos temas leen un artículo de Wikipedia sin prepararse nada. Yo, para algunos temas de historia, por ejemplo, no es que me prepare algo y lea, es que me leo libros enteros de algunos 400, 500 páginas, incluso más. Entonces, programas, por ejemplo, como los del carlismo, perseguido por el franquismo, que ha tenido muy buena acogida.
pues ese me ha gustado mucho la acogida que he tenido, las opiniones, programas también en los que he dado mi opinión y me queda a gusto y tal, o he abierto mi corazón, como el de basta ya de acosos y agresiones, el que hice sobre Abriendo mi corazón, otros que he hecho sobre opiniones, sobre experiencias, de reflexionando sobre el papel de los zoológicos, también el podcast que hice sobre Juan Antonio Cebrián, que ahí ese podcast para mí, personalmente lo que es Cebrián y lo que todo, me encantó, me quedó muy bien, me gustó para mí particularmente, y luego hay mucha gente que le ha gustado mucho. El podcast que hice sobre el tema quejándome de los elevadores, otras cosas de accesibilidad y discapacidad, que lo voy haciendo con mi... quejándome, porque hay que quejarse, pero a veces con ese humor, con ese tal, para demás, y haciendo esa denuncia social, sacando esos temas, y realmente luego esas experiencias que os he traído, otros personajes como Violante de Aragón. Es que la verdad que ha sido una temporada, si la primera está muy a gusto, pues yo noto que cada temporada que pasa estoy más a gusto con vosotros los oyentes, con los temas que voy haciendo, con todo lo que me voy preparando, la dinámica ya de traer... es más, el podcast no es que sea una dinámica y diga, bueno, pues es algo automatizado y se me hace aburrido. No, cada vez pienso más temas, más cosas. Pienso que el evento de Minotauro VK, y no soy exagerado, puede durar por temas 10 o 20 años, porque, y eso que es un podcast diario, o sea, imaginaos si fuese semanal o mensual, me tiro aquí toda la vida, pero... creo que todavía puede haber muchos temas de historia por traer, muchas experiencias, muchas cosas que denunciar, temas de lucha libre que van teniendo su... Yo pensaba que tenía la perspectiva de que el tema de lucha libre no gustaba mucho y que a lo mejor lo iba borrando del podcast, pero me va gustando y tal, y como digo, el podcast es algo mío y es una parte de mí y de mi vida y algo que me gusta, un hobby más, igual que me gusta la literatura, la historia y otros hobbies, pues ahí sigue la lucha libre y seguirá, porque cada vez me está gustando. Cada vez, como dije la otra vez, os voy a traer más cosas de pasado, de análisis y de otras cosas, más que de actualidad. Me voy a centrar más en eso. Cuando haya algún tema de actualidad así muy eso, en plan como cuando WWE ha comprado la AAA, la empresa de lucha libre mexicana, pues la traeré, pero ahí variando un poco. Entonces estoy bastante contento con lo que he hecho esta temporada, estoy bastante contento con los temas que he traído, con las cosas y tal, y estoy muy contento. Entonces, ¿qué se viene también? Que esto es algo que me gusta hacer, los deseos para la nueva temporada, para la tercera del laberinto Minotauro VK. Pues aquí os digo, y estoy trabajando ya en ello, y estoy tal, y es algo que voy a traer a más personas al podcast. Ojo, aquí, y por eso quiero también explicarlo, no voy a traer colaboradores, porque el podcast no deja va a ser gente que va a colaborar en el podcast, nos va a contar cosas, pero va a ser gente que va a venir de manera de vez en cuando y tal, y a lo mejor no vienen las mismas personas siempre, porque vamos a ir cambiando. Entonces, por ejemplo, para temas de historia, voy a intentar traer a veces a alguien que conozca algún tema de algún hecho histórico, que haya conocido a alguien, que sea historiador, que sea arqueólogo, sobre temas de lucha libre también, sobre temas pues, sobre todo de accesibilidad. Ya estamos trabajando en personas que van a venir para distintas discapacidades, distintas cosas de accesibilidad, distintas experiencias que han tenido, para que vengan aquí y lo cuenten. Pero eso no quiere decir que el laberinto Minotauro VK se vaya a transformar en un podcast de entrevistas. Ellos van a contar desde su punto de vista de expertos, de lo que han vivido, de distintas cosas, pero yo no voy a venir a una persona y a preguntarle de un montón de cosas, que para eso tenéis podcast cojonudos, como para Alex de una charla más, tenéis el rincón de Popete, de Josete, que el rincón de Popete es otro podcast, pero tenéis el rincón de Josete, tenéis puede ser una charla más, también he dicho. Cuéntame Hermosura, tenéis un montón de podcasts de este tipo que ellos entrevistan a la gente, pero aquí lo que voy a hacer más que nada es gente que cuente o su propia experiencia o que sean expertos en alguna materia. O sea, el laberinto de Minotauro VK no se va a transformar en un podcast de entrevista. Es más, esto de traer gente lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer todas las semanas, o sea, lo voy a hacer de vez en cuando requiera, o sea, y no va a ser algo habitual, en plan, todos los meses sí o sí lo hago, pues a lo mejor hay en 2 meses o en más que no traigo a nadie, y a lo mejor en un mes porque
coincide porque por una cosa u otra que traigo 2 o 3 personas el mismo mes, incluso la misma semana o tal, y coincide, porque en los podcasts no hay que planificarlos muchísimo, van surgiendo muchas cosas. Entonces esa es mi intención, de traer gente que aporte a este podcast, que aportemos a todos, y esa es mi intención, y ir dando mi punto de vista y mis cosas. Y lo que no va a dejar del laberinto de Minotauro VK es dar mi opinión. Como sabéis, aquí para bien o para mal le doy a todo el mundo, por un lado, por otro. Es que aquí yo me he metido prácticamente con todo el mundo, no he dejado títere con cabeza. Entonces, este va a seguir siendo un podcast libre, y voy a dar opinión sobre el tema de accesibilidad, sobre el tema de lucha libre, de historia y tal. Y cuando algo me parezca mal, es como cuando leo un libro, cuando voy a una experiencia y tal. Yo no me caso con nadie, y ya me ha pasado, ya seas mi amigo o ya seas conocido tal, si no me parece bien y tal, porque creo que algo importante en nuestra sociedad, y no lo paro de repetir, es la capacidad crítica. Si tenemos una capacidad crítica importante y buena, pues nuestra sociedad cada vez va a importar más. Si en el momento de que alguien, por ejemplo, que por cierto, confesar, me ha pasado, me ha llegado a pasar y tal, no quiero decir de quién, pero alguien de ofrecerme ir a una experiencia determinada mira que aquí tampoco es que me escuche mucha gente, pero ir a una experiencia determinada, pero háblanos un poquito bien, o háblanos bien de nuestros conciertos o tal. Y claro, yo obviamente ni voy a ir a la experiencia porque me la inviten o tal, para eso me pago yo mi entrada, pero claro, obviamente yo prefiero pagar mi entrada y ser libre que me paguen la entrada y, como se suele decir, por 4 duros venderme y no poder decir mi opinión libremente. Que de todas maneras yo soy de esas personas que lo diría, pero prefiero no que nadie coarte mi libertad y decirlo. Entonces el podcast Laberinto de Minotauro VK va a seguir con sus cosas y tal. Algo que os agradecería, por favor, tenéis los comentarios de este capítulo, de otro, pero voy a usar este capítulo especialmente para que lo uséis para más que darme ideas, que también cosas que queráis vosotros para el podcast, más que cosas, temas que queráis, sobre el tema de accesibilidad, cosas que veáis que se puede hablar, alguna cosa o tal, o si vosotros mismos, si lo digo también como oyentes y tal, algunos, tenéis algo que creáis que podría aportar el podcast, y a esto que quiero traer expertos o gente que sepa de algunos temas o experiencias que ha vivido, si queréis venir al podcast, ponedlo en los comentarios, intentaremos ponernos de acuerdo para hablar entre nosotros, y tal, y para que vengáis al podcast y sin ningún tipo de problema. Si queréis dar temas, que yo hable de historia, que yo hable de otras cosas o tal, incluso de lucha libre y tal, algún tema que queráis decirme, o algún personaje que me queráis sugerir, yo ahí encantadísimos o tal, o alguna cosa, vamos, aquí es el podcast yo lo hago, como digo yo lo hago para que lo escuchéis la gente, para que la gente esté a gusto. Si yo hago el podcast para que lo escuche yo solo yo mismo, paso, me hago yo el audio, no lo subo a ninguna plataforma, me escucho yo a mí mismo para sentirme contento y ya está, pero en eso no consiste el podcast. Así que nada, vamos a seguir tocando también temas bastante incómodos en todos los sentidos, en temas de accesibilidad, en temas tal, denunciándolo cuando las cosas van mal, temas de historia vamos a traer también. Aquí yo he traído la temporada pasada y también la anterior, temas de la guerra civil, temas de un bando, de otro, del franquismo y tal, y lo voy a seguir trayendo porque son épocas de la historia que prácticamente no se habla, porque en este país nos da cosa, que si uno, que si lo otro, que si tal, y aquí siempre que lo traigamos con datos, con libros, con todo bien eso, pues vamos a traer los hechos, personajes menos conocidos, personajes conocidos pero hechos menos conocidos, y vamos a traer, sobre todo como pasó la temporada pasada, no sé si os dais cuenta que yo de la primera temporada, en el tema de historia, hablé creo que son 1 o 2 mujeres en el tema de historia, y en la temporada he hablado bastantes personajes de mujeres y tal, y voy a ir haciendo eso también. O sea, hay bastantes mujeres españolas que hay que sacar muchos historia y tal, y vamos a ir sacando todos estos personajes y todas estas cosas. Y bueno, yo creo que como en la vida, en el podcast yo voy aprendiendo de unas cosas, otras, y cada vez, por eso yo me noto, personalmente me lo diréis, pero yo me noto que cada vez estoy más suelto en el podcast, más documento sobre los temas, más me salen las ideas solas, y bueno, ahí iremos. Y ya para acabar, el tema de la duración. Normalmente los podcasts duran unas 15 minutos, 10, depende.
algunos 20, pero va a seguir pasando que a ver, va a haber podcast de historia que por una cosa u otra va a durar media hora. Podcast de estos que os digo que voy a traer a gente experta, pues obviamente no va a durar 10 o 15 minutos, pero porque si se alarga, si van hablando su punto de vista y tal, pues no va a durar un poquito más. O podcast de opinión en las que yo me ponga a dar mi opinión libremente y no tenga que estar coartado a esos 10 o 15 minutos. Entonces a lo mejor sí duran media hora, pero vamos, no va a ser la tónica. Pero el ajustarse a una métrica exacta, pues no es algo que me guste y normalmente va a durar 10 o 15 minutos, pero si el cuerpo me lo pide y si el podcast va quedando así más largo, pues así va a quedar. Así que bueno, nos vemos en la siguiente temporada del Laberinto de Minotauro VK, la tercera, pero mientras, por favor, seguiré escuchando un montón de podcasts, El Rincón de Josete, hay un podcast nuevo que se llama Armados y Emplumados, de Iñaki Urdangarín, de Restañando el Arma, escuchar también Heroínas o Malvadas, escuchar a Lorena con el kiosco Chispas, a Alex con una charla más, a los chicos de Manzanas Enfrentadas ahí sobre tecnología. Escuchar también a Chur en toda la red Manchapod, Cuéntame Hermosura, escuchar Castillos y Ratones con la buena de Lula y el bueno de Sergio, escuchar también Tres en Discordia con Eneco, con Ali Bulubos y con el bueno de Josete, El Rincón de Josete, escuchar a Toñi de Perretes ahí cada raza que tiene y que va diciendo, también podcast que escucho yo, que sé, El Abrazo del Oso, en Mancuentro también, que le escucho por ahí, o algún otro podcast, Bala Extra de Pedro Sánchez, hay tantos podcasts para escuchar que no vais a aburrir este mes y medio que voy a estar ausente aquí por las plataformas podcasteras, pero espero que todo vaya bien. Nos vemos a la vuelta y adiós. Nos vemos.